Estos eran recientes combates en el este de Ucrania, donde Rusia mantiene ocupadas 4 regiones. Este martes, los separatistas prorrusos anunciaron que han tomado el control total de una de esas regiones, Luhansk, en el tercer año de la guerra a gran escala y 11 años después de que se registraran los primeros combates en esos territorios. De confirmarse, la toma convertiría a Luhansk en la primera región ucraniana que queda totalmente bajo control ruso desde la anexión de la península de Crimea en 2014. Y todo esto en momentos en que Ucrania reporta más ataques que nunca con drones y misiles desde Rusia contra todo su territorio. No parece por eso casualidad que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, haya pedido a Alemania más apoyo con baterías antiaéreas Iris-T durante una reciente visita a Kiev del ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul. Y de esa visita, pero también del papel de Alemania como uno de los principales apoyos de Ucrania y de la situación en Luhansk y en todo el frente de guerra en general, queremos hablar con nuestros invitados de hoy. Por un lado, Paola Álvarez, nuestra corresponsal política aquí en Berlín. Y por el otro lado, con Ricardo Marquina, periodista que trabajó durante muchos años en Moscú y que sigue muy de cerca todo lo que ocurre en Rusia y en Ucrania, ahora desde Tallinn, en Estonia. Bienvenidos a ambos. Y empiezo directamente contigo, Ricardo. Rusia anunció hoy que ha tomado totalmente la región de Luhansk, como veíamos y como decíamos. ¿Qué sabemos de los combates ahí y cuál era la situación en ese territorio anexionado parcialmente ya desde hace un buen tiempo? No, lo que sabemos, bueno, lo primero, un gusto estar con ustedes otra vez, y lo que sabemos es oficialmente muy poco, solo la parte rusa, dicen que ya controlan el 100% de esta región, la parte ucraniana no ha comentado hasta el momento que esto sea cierto o no lo sea, pero la realidad fáctica del último medio año, el último año, es que Ucrania controlaba muy poquito ya de esa región que era casi insostenible, y no sería de extrañar que las afirmaciones hechas hoy por Rusia sean totalmente ciertas. Era uno de los frentes donde Ucrania había perdido más territorio ya en 2013, 2014, 2015 y donde Ucrania tuvo menos tiempo a fortalecerse, como sí que hizo, por ejemplo, en la región de Donetsk, donde todavía conserva un buen porcentaje de aquella región. Los combates habían sido muy lentos y, como todo, esos 1000 kilómetros de línea de frente estaban siendo extremadamente sangrientos, especialmente por el uso masivo de drones por parte de ambas partes, que hace que sea una zona gris de entre 10, 15, 20 kilómetros en la que no se sabe quién realmente controla la zona. En lo personal, creo que es totalmente factible que Ucrania haya perdido el control de una de sus regiones, y lo más seguro es que sea de facto imposible que pueda llegar a recuperarlo algún día. Dime, Ricardo, y una pregunta más para pasar de esto de Luhansk. ¿Tiene esto, aparte del simbolismo y de lo militar, tiene Luhansk alguna importancia estratégica para la guerra? Bueno, esa es la puerta que podría permitir a Rusia, si quisiera continuar avanzando hacia Dnipropetrovsk, Dnipro, que se dice en ucraniano, y también para, sobre todo para desanimar a las fuerzas ucranianas que llevan luchando de 11 años por aquel territorio. Yo estuve allí cuando comenzaron las protestas llamadas prorrusas, que fue siempre una invasión de agentes rusos en diferentes categorías. Cuando todo aquello comenzó, buena parte de aquella población miraba con mucha indiferencia ese supuesto levantamiento a favor de Rusia. Ahora, ese levantamiento, que contaba solo con el apoyo de una minoría y que estaba apoyado directamente por Moscú, ha culminado en ese arrebatar de manera definitiva esta región a Ucrania, y esto es un golpe sin duda fuerte para la moral de los ucranianos que llevan luchando por aquel territorio ni más ni menos que 11 años. Paola, lo decíamos antes, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, acaba de estar en Kiev y reiteró ahí la intención de su país de seguir apoyando a Ucrania. Y más allá de que el gobierno anterior ya ha apoyado a Ucrania, ¿hay algún cambio en ese apoyo? ¿Es o va a ser mayor ahora con el nuevo ejecutivo de Friedrich Merz?
Bueno, Isaac, yo creo que a efectos prácticos el apoyo podemos decir que es básicamente el mismo, aunque los conservadores presionaban al gobierno anterior para acelerar e incrementar la ayuda militar o dejar a un lado las que fueron líneas rojas. En la práctica estamos ante un gobierno de coalición en el que el Ministerio de Defensa sigue, de hecho, en manos socialdemócratas del mismo ministro, y el Partido Socialdemócrata entero cerró filas en su último congreso en torno a su compromiso con apoyar a Ucrania frente a ciertas voces disidentes que parecía que habían empezado a surgir en las últimas semanas. La mayoría de promesas y apoyos que ha llevado, de hecho, el nuevo ministro a Kiev tienen su origen en el gobierno anterior. Hablamos sobre todo de lo que fue una idea y ahora es una promesa de cooperación entre Alemania y Ucrania para producir armamento en suelo ucraniano. Kiev pide desde hace tiempo aumentar sus capacidades productivas para no ser tan dependiente de las exportaciones. Ahora hemos visto viajar a Badeful junto a una delegación enorme de representantes de empresas de armamento alemanas, así que es evidente que ya no estamos solo ante palabras. Zelensky afirma que hay ya 3 empresas alemanas trabajando en Ucrania, que se está esperando la cuarta. Se habría negociado ya la producción conjunta de drones y parece cuestión de tiempo que esos acuerdos se vayan ampliando en vista de esta visita reciente. Algunos medios se aventuran a decir que estamos ante una nueva era para la cooperación germano-ucraniana, pero también para la industria de defensa alemana. Vamos a hablar un poco también de la guerra y lo que sigue ocurriendo en el frente. Ricardo, Rusia ha intensificado en los últimos días los ataques con drones y misiles contra todo el territorio ucraniano. ¿Sabemos a qué se debe eso? ¿Sigue la dinámica de la guerra favoreciendo a Rusia o está esta ventaja rusa incluso incrementándose en las últimas semanas? Bueno, lo que tiene Rusia es una ventaja aérea, no con sus aviones, que han demostrado que son incapaces de operar dentro del país, pero sí con esa fabricación en masa de los drones de licencia iraní, que por cierto ahora va a fabricar de manera aún más masiva con mano de obra norcoreana en Tatarstán, en la República de Tatarstán, en el centro de Rusia. Por lo cual Rusia tiene ventaja en la capacidad de producción de este tipo de drones, que son baratos comparados con los misiles con los misiles balísticos que viene utilizando también contra Ucrania, y también tiene ventaja digamos que en mano de obra, en carne de cañón, en soldados. Pero lo que hemos visto este último mes y medio es un incremento muy notable del uso de drones en oleadas contra grandes centros ucranianos, contra ciudades ucranianas y en todas las regiones. ¿A qué se debe? Bueno, podríamos decir que se debe a esa famosa ofensiva de verano que no termina de cuajar en la región de Sumy, que sea una manera de intentar contrarrestar las defensas, la producción de armamento ucraniana de cara a favorecer el avance de la infantería, pero no estamos viendo ese avance de infantería, con lo cual lo que podemos deducir de este incremento de los ataques aéreos es que Rusia quiere aprovechar al máximo este verano, el buen tiempo ahora mismo en el frente de batalla, para lograr el máximo avance en kilómetros cuadrados de cara a una posible conversación de paz que frene, un acuerdo de paz que frene los combates sobre el terreno, aunque eso parecía posible hace 3 meses y ahora cada vez parece más lejos que vayamos a tener dentro de poco un alto el fuego. A ese tema, las posibles conversaciones de paz, me gustaría volver en breve. Antes, con algunos datos, la agencia AFP publicaba hoy que los ataques con drones de largo alcance de Rusia aumentaron en un 37% en junio en comparación con el mes de mayo. Paola, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a Alemania más sistemas de defensa antiaéreas Iris-T para defenderse, entre otras cosas, de estos drones, de estos misiles, ¿no? El Iris-T, recordemos, es un misil de mediano alcance de fabricación alemana. ¿Estaría dispuesto el gobierno de Berlín a enviar esos misiles de defensa antiaérea? ¿Y sabemos si Alemania tiene la capacidad de poder hacerlo, ya sea financieramente como de producción? Pues la segunda pregunta es la clave, Isaac, porque la disposición en principio no falta. De hecho, hay compromisos de entrega todavía abiertos, pero las cifras y las capacidades es lo que no está acompañando, por lo menos de momento. Los últimos Iris-T salieron de los arsenales del ejército alemán, y no solo Alemania, toda la Unión Europea está luchando por encontrar maneras para conseguir mantener ese apoyo y aportar esos nuevos sistemas de defensa antiaérea que son ahora mismo clave para la defensa de Ucrania. Se estudia incluso comprarlos a Estados Unidos y entregarlos como parte de los paquetes de ayuda europeos. Es muy difícil, por eso el plan de producir precisamente unidos, entre otros, esos misiles Iris-T se ve como una solución que, eso sí, por el momento sabemos que va a necesitar tiempo. Por otro lado, Ricardo, hay informaciones de que Ucrania ha vuelto a lanzar
hoy o en estos días un ataque con drones en el interior de Rusia, ¿no? ¿Qué sabemos de esa operación, de esas operaciones? ¿Cuáles eran los objetivos y tuvieron éxito esas operaciones? El éxito lo sabremos en las próximas horas. Lo que sabemos es que han alcanzado, digamos, el objetivo global a más de 1.300 kilómetros de la línea de frente. Una fábrica no lejos de la República de Tatarstan, en Kazán, una fábrica de producción de misiles Tor-2, misiles antiaéreos, y también esa fábrica se encargaba de otros sistemas antiaéreos, pero es ya desde tiempos soviéticos una fábrica destinada exclusivamente a la fabricación de material militar, muy especialmente en las últimas 3 décadas de misiles antiaéreos. Lo que las imágenes que han trascendido este ataque, filmadas por los propios rusos, lo que muestran es que la fábrica ha sido alcanzada de lleno. Es verdad que es un territorio inmenso, es una fábrica muy grande. No sabemos hasta qué punto ha podido Ucrania romper la cadena de producción de estos misiles antiaéreos rusos y si eso va a afectar a su funcionamiento en el frente. Lo que sí que sabemos es que este ataque vuelve a demostrar que Ucrania tiene la capacidad la verdad es que no entiendo muy bien cómo, de poner drones de gran calibre muy dentro, a 1.300 kilómetros dentro de Rusia, saltándose todas las defensas antiaéreas hasta llegar allí y sobre todo golpear una fábrica que, siendo una fábrica de material militar, se supone que debería estar altamente protegida con sistemas antiaéreos. Y lo que escuchamos en los vídeos es fuego de armas automáticas de Kalashnikov intentando derribar esos drones cuando ya estaban prácticamente encima de los techos de la fábrica. Volvemos a Berlín con Paola y para hablar un poco de ese apoyo que le brinda Alemania a Ucrania y que sigue estando dispuesta a brindarle. El actual canciller Friedrich Merz anunció varias veces durante su campaña que él enviaría los famosos misiles Taurus a Ucrania, ¿no? Si él estaba al frente del gobierno, ¿no? Por ahora parece al menos reacio a hacerlo. ¿Por qué? ¿Es que cambió de opinión el canciller cuando llegó al gobierno? Bueno, más que cambiar de opinión, parece que ha pasado de la firmeza a la vaguedad. Le hemos escuchado decir que está todavía en el ámbito de lo posible, pero cada vez es menos concreto en lo que se refiere a estos misiles Taurus. Desde círculos gubernamentales se afirma desde hace tiempo que el envío está sobre la mesa, pero a la vez se dice que parece improbable que se produzca a corto plazo. Lo que parece ocurrir aquí es que Merz se puede haber topado con más dificultad de las que esperaba cuando estaba en el otro lado, desde la oposición. Y es que, por un lado, no gobierna solo, como decíamos al principio, aunque los socialdemócratas mantengan ese compromiso de apoyo a Ucrania. Los Taurus fueron una de las líneas rojas para el gobierno de Scholz, precisamente por la reacción que podría provocar en Moscú, por el uso que podía darse de estos Taurus en suelo ruso, pero es que además la entrega va unida a un largo entrenamiento de soldados ucranianos. Este es además uno de los argumentos que más utiliza Merz para desviar la atención sobre la inmediatez de ese envío, y además los Taurus tienen componentes estadounidenses para los que el gobierno alemán tendría que solicitar una licencia de explotación. Son muchas las dificultades a las que se aferran. Además, Merz dice que no parece que esto vaya a cambiar a corto plazo. Por el momento se está convirtiendo además en una de las principales críticas que recibe desde todos los frentes, ya que precisamente había sido una de las críticas más constantes que él había practicado contra su antecesor. Ricardo, Rusia ha declarado que la reciente decisión de la OTAN de aumentar paulatinamente el gasto de defensa del bloque hasta el 5% del PIB provocará el derrumbe de la alianza. Más allá de esas declaraciones, me gustaría saber si Rusia tiene la capacidad de mantener ese pulso con la OTAN en una posible carrera armamentística. ¿Y cuánto gasta actualmente Rusia de su PIB en defensa? Actualmente estamos en el 6,3%, ha aumentado más del 2% desde el comienzo de la guerra, y el propio Putin ha dicho que son cifras extremadamente elevadas y que están torpedeando el desarrollo de asuntos sociales, de hospitales, carreteras, lo que necesita cualquier Estado funcional para avanzar, y que más tarde o más temprano hay que presentar un plan para reducir este armamento. Esto es cuando acabe la guerra. Rusia está ahora mismo en una encrucijada muy complicada económicamente, está al borde del colapso financiero. No lo digo yo, lo dijo su propio ministro de Finanzas en el Foro Económico de San Petersburgo, y
está destinando enormes cantidades, ese 6,3% del PIB de una economía que está en modo economía de guerra. El problema para Rusia seguramente no sea la guerra, no sea que si puede mantener, porque Rusia imprime su propio dinero y puede mantener este ritmo de manera no indefinida, pero sí por el periodo que dure esta guerra. Seguramente los problemas para Rusia gordos, enormes, gigantescos, titánicos, llegarán cuando la guerra se acabe y cuando todas esas cientos de miles de trabajadores ahora con enormes salarios vuelvan a sus casas. Pero bueno, si me preguntas sobre la guerra, Rusia tiene capacidad para mantener el pulso, sí, pero el pulso en Ucrania. No sería capaz, y esta es solo mi opinión, mi percepción subjetiva, de mantener un pulso indefinido con potencias como Estados Unidos, Alemania, Francia o Reino Unido para mantener una carrera armamentística a largo plazo, y estoy hablando de décadas. Queríamos volver a hablar de esas posibles conversaciones de paz. El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania acaba de acusar a Rusia de estar entorpeciendo las posibles conversaciones para llegar a un alto el fuego, ¿no? Algo que Moscú ha negado. Me gustaría saber si Rusia está interesada de verdad en este momento, a estas alturas, en un proceso de diálogo. Y si me preguntas a mí, la verdad es que Rusia parece no estar interesada porque hace justo todo lo contrario. Hemos visto ataques los más potentes, lo que hemos estado hace unos minutos hablando, esos ataques aéreos con drones masivos de manera constante, casi cada fin de semana, esos 110.000 hombres esperando en Sumy cerca de Sumy para lanzar una ofensiva de verano. Vemos que Rusia está preparándose para más guerra, no para la paz. Y de hecho, ayer mismo el portavoz de Putin decía que era Estados Unidos y Ucrania quienes estaban retardando la posibilidad de una negociación. El cinismo, la palabra cinismo se queda ya pequeña, se queda corta, hay que inventar una nueva para este tipo de expresiones. Recordemos que Rusia se ha negado a cualquier tipo de alto el fuego. Ucrania propuso alto el fuego de una semana, de 3 días, de meses, de manera indefinida. Todos han sido rechazados de manera categórica o ignorados directamente por el régimen ruso, con lo cual que Ucrania sea acusada de querer ralentizar el acuerdo de paz, pues es eso, cínico, y cínico creo que se me queda muy corto. Rusia parece estar cómoda en la actual situación, fingiendo tener cierto interés con Estados Unidos de conseguir la paz, pero avanzando a un precio muy alto, pero es otra historia, siguiendo conquistando territorio ucraniano por el otro. Paola, para intentar trazar también un panorama general desde el otro lado, Zelensky mencionó que las ayudas alemanas a Ucrania ascenderán este año ya a los 9.000 millones de euros. No creo que lo decíamos antes, ya que Alemania da con eso el mayor apoyo a Ucrania por detrás de Estados Unidos en todo el mundo. La pregunta es, ¿tiene Alemania la capacidad de dar suficiente apoyo a Ucrania, aunque sea a mediano y largo plazo, en caso de que Estados Unidos deje de brindar ayudas a Ucrania, que es un escenario que se baraja mucho desde la llegada de Donald Trump, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que Estados Unidos en algún momento se retire y deje de dar el apoyo que le da a Ucrania? ¿Podría Alemania compensar eso a mediano o largo plazo? Pues habría que ver dónde ponemos la vara del mediano y largo plazo. No es un secreto que Alemania y Europa están trabajando contrarreloj, aumentando sus presupuestos en defensa para aumentar con eso también su independencia de Estados Unidos en todo lo que se refiere a defensa y seguridad. Es una reacción que no es nueva, pero que se ha intensificado con la llegada de Donald Trump, y ahora mismo esa independencia de Estados Unidos no está ni cerca. Lo dijo el canciller Merz en sus primeros días en el cargo y antes de que ese nuevo gobierno de conservadores y socialdemócratas aprobasen fondos para defensa e infraestructuras sin precedentes en Alemania. Es el motivo principal, además, por el que nadie, a excepción de España, parece haberse atrevido a cuestionar en la OTAN esas exigencias del 5% de Donald Trump, por el temor a que se retiren esos apoyos en los que Europa por lo menos ve cuanto menos comprometida ahora mismo su seguridad. Por eso hay un claro interés ahora mismo para estirar ese corto plazo, medio plazo, para darle tiempo a Europa a generar esas estructuras de defensa e independencia. Lo que hay que decir también es que ahora mismo hay pocas certezas de hasta dónde se va a poder llegar y en cuánto tiempo. Ya lo decías tú, Paola, pocas certezas y muchas preguntas que seguro se irán despejando solo con el tiempo, y seguro que lo volveremos a analizar aquí con ustedes dos también en este formato, en este programa Actualidad en Análisis. Gracias por ahora, Paola Álvarez, y gracias Ricardo Marquina en Tallinn por su participación hoy.